seguís por 13 Televisión en esta mañana de domingo, donde vamos a retransmitir la Eucaristía desde la Santa Iglesia Basílica Catedral de la Diócesis de Ourense. Ourense está hoy en fiesta, celebrando su patrono, San Martín de Tours. Asistimos a la Eucaristía desde la Catedral, presidida por el señor obispo de la diócesis, don José Leonardo Lemos Montanet. Celebrando este patrono, San Martín de Tours, que es el patrono de la diócesis, y se preguntarán ustedes cómo es que un santo francés es patrono de una diócesis en Galicia, en España, aquí en Ourense. Pues San Martín era un soldado romano que deja la vida militar, se bautiza y se une como monje a los discípulos de San Hilario en la ciudad de Poitiers. Pasado algún tiempo, los cristianos de Tours le proponen como obispo de su ciudad, allá por el año 370. Su vida pastoral se caracteriza por la evangelización y la transformación de las costumbres paganas. Combatiendo las teorías gnósticas y maniqueas de Prisciliano, Martín muere en Candes, en Francia, en el año 397. ¿Y por qué está Ourense de fiesta en este día celebrando a su patrono? Pues que, según nos cuenta la tradición, Ourense se convirtió a la fe verdadera por influjo directo de San Martín de Tours. Nos cuenta una narración de Gregorio de Tours que la conversión de los suevos en Ourense se debió a que San Martín de Tours curó milagrosamente al hijo del rey suevo Carriarico. Este rey suevo, como consecuencia, nombró patrono de la catedral y de la diócesis a San Martín de Tours. Participamos en la Eucaristía con este canto de entrada. Escuchamos a la coral de Ruada, una de las corales más tradicionales. Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, hoy domingo 32 del tiempo ordinario celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, recordando que somos una gran familia, que tenemos que compartir lo poco o mucho que tengamos y que tenemos que ser cada día más transparentes con los dineros que son de todos. El ejemplo de la viuda pobre del Evangelio nos da a entender que lo que cuenta para Dios no es tanto la eficacia exterior de nuestras obras, cuanto el grado de compromiso y de entrega de nosotros mismos al Señor y a los demás. En Ourense celebramos hoy la solemnidad de San Martín de Tours, patrono de la ciudad y de la diócesis. El icono de Martín, caballero que comparte la capa con el pobre mendigo, resume a la perfección la vida de nuestro santo patrono, entrega desinteresada en favor de los más desfavorecidos y compromiso personal para evangelizar a sus gentes. En ambos casos, una única enseñanza palmaria: tenemos que huir de aquellos que hacen de la religión no un camino de entrega, sino un modus vivendi o una forma de conseguir estatus o prestigio social. La Iglesia, que recibe toda clase de donativos desinteresados en favor de los sin techo ni hogar, tiene el deber gravísimo de la transparencia económica. El testimonio del amor y la entrega son fundamentales para evangelizar al mundo moderno. Hermanas y hermanos, antes de celebrar los santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Porque quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Más antiguas de nuestra ciudad, fundada en el 1918, con ya celebrando este año sus 100 años de existencia. Oremos. Oh Dios, que fuiste glorificado con la vida y la muerte del obispo San Martín, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan apartarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Las lecturas de la Eucaristía de hoy nos invitan a proclamar el año de gracia del Señor, como decía el profeta Isaías, como escucharemos en esta primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé». Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle: «Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan». Ella respondió: «Vive el Señor tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuzca. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo, lo comeremos y luego moriremos». Pero Elías le dijo: «No temas, entra y haz como has dicho.
pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti tu hijo la harás después, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuzca de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra. Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuzca de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Palabra de Dios. Contemplamos de fondo el magnífico retablo de esta catedral de Orense mientras escuchamos y rezamos todos juntos el Salmo responsorial. Las misericordias del Señor para siempre cantaré. Las misericordias del Señor para siempre cantaré. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije: tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Las misericordias del Señor para siempre cantaré. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Las misericordias del Señor para siempre cantaré. Nos disponemos a escuchar la segunda lectura de este domingo en esta Santa Iglesia, Catedral Basílica de Lectura de la Ourense. carta a los Hebreos. Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de los tiempos, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios.
los diáconos de esta iglesia de Ourense, se dirige a Lambón con el evangeliario para proclamar el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tiene lugar la ofrenda de la ciudad por boca del señor alcalde al patrono San Martín. Un año más acudo a tu casa como portavoz de nuestra ciudad. Regreso como el hijo que vuelve tras un tiempo de separación, con la ilusión de compartir las alegrías, pero también en busca de consejo frente a cuestiones que le preocupan. Ourense es mejor si el ejemplo de nuestro patrón nos acompaña en nuestro camino. Ser el único de su batallón que reparó en el pobre bajo la nieve es una lección que no debemos perder. Tenemos que recuperar la costumbre de mirar al otro a los ojos, escucharlo y poner en valor las cosas que nos unen en vez de las que nos diferencian. Vivimos tiempos difíciles. La crisis económica abrió las puertas a una pérdida de valores que se manifiesta en todo el mundo con fenómenos como el auge de los extremismos y de los populismos. No nos habituemos a las declaraciones de los líderes que hablan sin rubor de levantar fronteras y de cerrar las puertas al diferente. Nosotros también fuimos emigrantes. Por eso no podemos dejar que las ideologías que incitan al odio echen raíces. No veamos en el otro a un enemigo y tengamos presente que fue juntos, en la unidad y en el consenso, como logramos construir una sociedad viva, dinámica, más justa e igualitaria. El egoísmo y el populismo no tienen ningún derecho a romper ahora el país que hicimos con base en los valores de la unidad y la solidaridad. La moderación y el diálogo son los pilares con los que construimos la democracia.
ese legado que nos dejaron los que pusieron los cimientos para que España viviese la mejor etapa de su historia. Nuestra transición nos convirtió en una referencia mundial, pero también supuso para los ciudadanos vivir los años de mayor desarrollo económico y de los derechos sociales. No podemos olvidarlo. El camino que hemos realizado desde entonces nos ha convertido en una nación solidaria. Así lo demuestran nuestros ciudadanos cuando la desgracia se abate sobre una comunidad autónoma y no faltan brazos y manos llegadas desde todos los puntos del país. Los representantes políticos tenemos el deber de seguir ese ejemplo, recordar que las fronteras solo existen en la mente de las personas pequeñas y que nuestro deber es resolver problemas, no crear nuevas preocupaciones. Señor Sammartino, te pido que nos des claridad para escuchar qué es lo que realmente desvela a nuestros ciudadanos y para encontrar soluciones a sus necesidades. Hemos de seguir avanzando con los pies puestos en el suelo y no a base de ocurrencias que echen por tierra los esfuerzos y sacrificios realizados durante los años más duros de la crisis económica, especialmente a favor de los que más lo precisan. También a nivel local, donde el diálogo es indispensable para que nuestros vecinos vean materializados los proyectos con los que queremos que Ourense sea una ciudad de futuro, pero con un presente en el que vivamos en igualdad, en el respeto y en la cercanía. Que estos valores nos ayuden a construir el camino que guía a nuestros hijos hacia un futuro que les reconforte, a nuestros mayores a vivir en plenitud y a las familias a tener una vida feliz. Te pido por los más desprotegidos de tu ciudad, para que comprendamos que nada justifica que no trabajemos juntos a la hora de darle respuestas. Tenemos que estar a la altura de una ciudadanía que demuestre un comportamiento ejemplar con los más necesitados. Ese espíritu social es nuestra principal fuerza. Tampoco olvidemos a nuestros mayores, que trabajaron durante toda su vida para que a sus familias no les faltase nada. No podemos permitir que desaparezca todo el caudal de experiencia que atesoran. No podemos olvidarnos de ello y no lo haremos. Tampoco de los que viven en soledad. Compartir con ellos unas palabras cada día, una sonrisa, un gesto en apariencia pequeño, pero de gran importancia. Como dijo el Papa Francisco, los niños y los ancianos construyen el futuro de los pueblos. Los niños porque llevarán adelante la historia, los ancianos porque transmiten la experiencia y la sabiduría de su vida. Esta relación, este diálogo entre las generaciones es un tesoro que tenemos que preservar y alimentar. Os mayores, porque son o referente que non podemos perder nunha sociedade sometida que no podemos perder en una ciudad sometida a la presión de las nuevas tecnologías, especialmente los más jóvenes, para los que el universo digital se puede convertir en una dependencia que les aleja de su entorno más inmediato y de sus familias. Por no hablar del peligro del bullying y el ciberacoso, pero el futuro dependerá de la tecnología y debemos confiar en su capacidad de decisión. Es un camino que tienen que recorrer y en el que estamos todos implicados. En esta labor reivindico el labor de las familias y de los profesores, de los padres porque son los principales responsables de educar a los ciudadanos del mañana, de los colegios porque son el mejor lugar para ofrecer las herramientas que les ayuden a construir una sociedad crítica y ambiciosa que quiere lo mejor para el futuro. No dejes que nos volvamos conformistas o que demos pasos atrás en los derechos conquistados en favor de los colectivos más desfavorecidos. Que las próximas generaciones lleguen a conquistar la definitiva igualdad de género y sobre todo que pongamos fin a la lacra de la violencia de género, ni una menos. Estemos alerta y seamos activos en la defensa de las mujeres maltratadas, pero también de colectivos como las personas con diversidad funcional, inmigrantes o grupos que no tienen fuerza social para hacer sus reivindicaciones. Que no se sientan nunca solos. No podemos acostumbrarnos a la desigualdad y siempre debemos seguir tendiendo puentes como los que construimos en nuestra ciudad a lo largo de los siglos. Los puentes son el mejor ejemplo de una sociedad a la que le gusta hablar y dialogar. Va en nuestro ADN
ADN, que nos dice que podemos compartir identidades y defender lo propio sin que sea ninguna contradicción. Somos el producto de siglos de evolución, de personas llegadas desde los 4 puntos cardinales, de hablar, de debatir, de compartir ideas o de buscar puntos de encuentro. La mezcla nos hizo más ricos y nos ha ayudado a entender mejor el mundo. Te pido, Santo Patrón, que nos ayudes a seguir avanzando en este modelo de ciudad, en donde porque cada persona es indispensable para lograr un futuro más justo, en el que todos tengamos algo que decir y contemos por igual a pesar de nuestras diferencias. Ayúdanos a poner en marcha en Orense un Orense más humanizado, una ciudad hecha para las personas, accesible para todos, integradora. Que el momento que afrontamos sea una oportunidad para los emprendedores que siempre dan lo mejor de sí mismos, para los trabajadores que hacen competitivas las empresas, para los jóvenes que llegan al mercado laboral con la fuerza de la ilusión y con proyectos innovadores, para todos los que creemos en Orense. Te pido, Señor San Martiño, que en este tiempo de retos saquemos lo mejor de nosotros mismos, como tú dijiste cuando compartiste tu capa el día que hacía más frío. Y te pido que sigas acompañándonos en este camino para hacer un mundo mejor, un futuro en el que tu ejemplo y los valores de generosidad y justicia que representas nos sirvan de luz y de guía. Han sido las palabras del alcalde de la ciudad, don Jesús Vázquez, en esta ofrenda al patrono de nuestra catedral, de nuestra ciudad en Orense. Deposita a sus pies un ramo de flores a los pies del obispo San Martín. A continuación nos dirigirá la palabra en la homilía el señor obispo de la diócesis, don José Leonardo Lemos Montanet. Mis queridos hermanos y hermanas, quisiera comenzar mis palabras agradeciendo a los miembros del Cabildo de esta catedral su trabajo y colaboración para preparar esta fiesta de nuestro patrono. También a este pequeño grupo de sacerdotes de nuestro presbiterio diocesano que hoy se encuentran de una manera vicaria, es decir, representando a tantos sacerdotes de nuestra diócesis que otros días de San Martín estaban con nosotros, pero este año, al coincidir en domingo, tienen que atender las parroquias de nuestra Iglesia diocesana. Queridos seminaristas aquí presentes, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, quisiera saludar de manera especial al presidente del Parlamento de Galicia, al señor vicepresidentes de la Diputación Provincial y, cómo no, al excelentísimo señor referente alcalde de esta ciudad y a los demás miembros de la corporación, a los miembros de la Asociación de Amigos de la Catedral, a los religiosos, religiosas aquí presentes, a todos vosotros. Con cordial afecto también quisiera dirigirme a tantos hombres y mujeres, especialmente enfermos y ancianos, que desde vuestros hogares y residencias podéis seguir esta celebración a través de los medios de 13 Televisión. Queridos amigos todos, este año, como ya hemos dicho, la solemnidad de San Martín de Tours, titular de esta catedral, patrono de la ciudad de Ourense y especial protector de nuestra Iglesia diocesana, coincide con la celebración del Día del Señor. De ahí que hayamos preferido que las lecturas proclamadas en esta liturgia sean las de este domingo 32º del tiempo ordinario. A ellas me voy a referir, sobre todo a dos. Tanto el libro de los Reyes como el Evangelio nos han presentado a dos personas que carecen de los bienes necesarios para su subsistencia. Es más, su pobreza es mucho más dramática porque se trata de dos viudas. Y sabemos bien que tanto en el Antiguo Testamento como en los tiempos de Jesús, las viudas eran las personas más necesitadas de aquella sociedad porque al morir su esposo se quedaban sin nada, en la más espantosa precariedad, en ocasiones ni siquiera una familia que las pudiera acoger. Son dos mujeres pobres, pero con una gran fe. La primera, obedeciendo al hombre de Dios, el profeta Elías, nos da ejemplo de confianza en el querer de Dios, a pesar de la adversidad de su vida. La segunda, con una actitud de radical generosidad, desprendiéndose de lo único que tenía y ofreciéndoselo al templo, nos sirve para cada uno de nosotros motivar en el corazón
esta jornada de la que nos han hablado, el Día de la Iglesia Diocesana. De ella quisiera hablaros en el marco de esta solemnidad de San Martín. Hablar de la Iglesia es hablar de nuestra Madre, es hablar de nosotros. Mis queridos hermanos y amigos, si concibiéramos la Iglesia como una gran familia y cada uno de nosotros se sintiese como uno de sus miembros, estoy seguro que nuestra reacción sería distinta cuando se trata de ayudarla en sus necesidades. Por otra parte, no podemos olvidar que una familia es algo muy importante y que en esta familia, cuando se pierde algo de su ser, cuando uno de sus hijos se aleja o no la quiere, algo sucede en su misma estructura vital. De ahí que el lema de esta jornada sea muy expresivo. Entre todos somos una gran familia contigo. Contigo. Todos somos necesarios y todos podemos hacer mucho más por ayudar a la Iglesia que se hace presencia cercana a la vida de nuestras gentes a través de la diócesis y a través, sobre todo, de nuestras parroquias. De manera especial recuerdo hoy las parroquias de nuestro mundo rural, tan vivo, tan presente en nuestro corazón y en esta Iglesia de Ourense. Esta Iglesia particular, al igual que las demás iglesias hermanas en España, estamos haciendo un camino para redescubrir y fomentar esta concepción de la Iglesia como familia. Una concepción que catequéticamente necesitamos meter en el corazón de nuestros fieles. Por otra parte, nosotros, en Ourense, estamos viviendo también una experiencia sinodal. Somos y vivimos la experiencia de caminar juntos, porque en la unidad que nace de la fe y de la caridad, en la riqueza de la diversidad de carismas y de dones, los hijos e hijas de esta Iglesia de Ourense serán más auténticos. Por ello, es bueno, muy bueno, que sintamos a la Iglesia como una gran familia. En este sentido todavía resuenan con fuerza y nos llenan de emoción las palabras que, improvisando, dirigió el Papa Francisco en la clausura del último sínodo de obispos. Nos decía él: pienso en nuestra Madre, la Santa Madre Iglesia. Nuestra Madre es santa, pero nosotros, sus hijos, somos pecadores. Todos somos pecadores. Recordad que muchas veces Francisco nos recuerda: somos pecadores, pero pecadores perdonados. Y debido a nuestros pecados, el gran acusador, sí, así dice el Papa, el gran acusador, el demonio, siempre aprovecha. En este momento nos está acusando con fuerza y esta acusación se convierte en persecución, como acontece en muchas comunidades de Oriente y de otras partes del mundo donde está implantada la Iglesia. Pero también se convierte en otro tipo de persecución, acusaciones continuas para ensuciar a la Iglesia. Y dice Francisco: pero a la Iglesia no se la ensucia. A sus hijos sí, pero a la Madre no. Y por eso es hora de defender a la Madre. Y a la Madre se la defiende de su enemigo, el gran acusador, con la oración, con la penitencia. Y yo diría, con nuestra generosidad, con nuestro compromiso. Añade el Santo Padre: es un momento difícil porque el acusador, atacándonos, ataca a la Madre, pero la Madre no se toca. Quiero decir esto sinceramente al final del sínodo. Permitidme que haga mías estas palabras en esta jornada de la Iglesia diocesana y en el marco de esta solemnidad que para nosotros es y tiene un significado muy especial, la solemnidad de nuestro patrono. Nos invita pues el Papa a querer a la Iglesia y ayudarla como familia nuestra que es, a considerarla como parte importante de nuestra vida. He ahí el sentido de esta jornada, en la que se nos invita a redescubrirla como madre, tal como dijo el Santo Padre Juan XXIII en la apertura del concilio. Una madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y bondad. Así la han vivido y la han mostrado los hombres y mujeres a lo largo de tantos siglos y en tantos lugares los mejores hijos de la Iglesia, su rostro más hermoso, que son los santos. Entre ellos, San Martín de Tours, que se entregó a su servicio hasta el final de su existencia,
sin escatimar esfuerzos, sin pensar en su bienestar personal, solo en el bien de los hermanos y en las comunidades cristianas que como obispo tuvo que administrar, buscando siempre la paz, buscando siempre la unidad, la comunión en el seno de la única Iglesia. Querido señor oferente, hoy usted se ha convertido en el portavoz de este pueblo que peregrina por las tierras de Ourense, no solo de la ciudad. Un pueblo noble y generoso, cálido y acogedor, pero un pueblo que necesita muchas ayudas, porque de lo contrario será un pueblo que caminará hacia ese envejecimiento progresivo contra el que todos tenemos que luchar. Necesitamos más unión entre todos para crear las condiciones oportunas y favorables, de tal modo que nuestros jóvenes no tengan que abandonarnos en busca de un trabajo digno. San Martín, como sabe vuestra Ilustrísima, es el santo de la misericordia, de la unidad y de la comunión. Desde el ejercicio de su ministerio episcopal, como he dicho, luchó toda su vida por la comunión entre los hermanos, por buscar aquello que los unía íntimamente, y lo hizo en momentos delicados cuando algunos pueblos estaban enfrentados a causa de la división que existía entre sus dirigentes. Los gestos de caridad de Martín de Tours a los que se refería no son una pura fábula ni la expresión viva de una fe en el Dios creador y previdente, Padre de todos, que gracias al regalo de la fe le ayuda a mirar a los otros, también a sus enemigos, a los que no profesaban la fe, a los paganos e idólatras de su tiempo. Martín los podía mirar, como dice vuestra Excelencia, con ojos nuevos, porque ellos descubrían el rostro de Cristo en ellos. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil nos resulta a todos poder contemplar con esa mirada, al estilo de San Martín, a algunos de nuestros contemporáneos que siembran la desunión y hacen crecer el rencor. Y sin embargo, como muy bien ha dicho el señor oferente, tenemos que recuperar la costumbre de mirar al otro a los ojos, escucharlo y poner en valor las cosas que nos unen, que son muchas. Sí, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, sobre todo cuando contemplamos la realidad de nuestra historia en sus orígenes y fundamentos, en los que descubrimos la huella de Dios, potenciando lo mejor de cada hombre y mujer, de cada uno de nuestros pueblos y de nuestra cultura. Pablo VI, canonizado el pasado 14 de octubre en un momento especialmente delicado, hizo a la Iglesia y al mundo esta llamada. La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo, un mundo en el que le ha tocado vivir. La Iglesia se hace palabra, la Iglesia se hace mensaje, la Iglesia se hace coloquio. Hay que desterrar de una vez por todas los prejuicios y tópicos que enturbian y excluyen la sinceridad del diálogo en esta casa común, en este espacio social y público compartido por todos y para todos, en un mundo laico, pero no laicista. En una sociedad así siempre encontraréis a la Iglesia, a esta Iglesia, construyendo codo a codo una sociedad más justa y fraterna, tanto desde la palabra que proclama como desde el gesto que hace concreta y cercana la caridad, especialmente con los más olvidados y necesitados, a través de Cáritas y de otros organismos de caridad. Sabéis, señor oferente, que desde nuestras pobrezas podéis contar con nosotros para construir, para dialogar, para crear espacios libres en donde nuestros conciudadanos puedan desarrollar todas sus posibilidades y constituir una familia en donde puedan encontrar la paz, el sosiego y la ayuda que brota solo en ese ámbito natural, a veces tan poco protegido. La historia de nuestro pueblo hunde sus raíces en el hecho cristiano desde épocas muy tempranas. Todavía hoy conservamos testimonios elocuentes de la primitiva evangelización de las tierras de Ourense. Ha sido obra de los hombres y mujeres de épocas pasadas que se dejaron fascinar por el rostro de Jesucristo. Somos deudores de la predicación de San Martín de Dumio, aquel gran evangelizador de nuestro pueblo, venido de lejos, y al que le debemos que esta catedral sea la única de España que se honra
como titular a San Martín de Tours. Los santos han sido los mejores hijos de la Iglesia, por eso su memoria sigue viva en nuestro pueblo. A ellos nos dirigimos en nuestras plegarias. A sus santuarios peregrinamos en busca de una auténtica renovación interior. Ellos son nuestros mejores aliados contra la desesperanza. De ellos hemos aprendido a ser misericordiosos y tolerantes, a ser abiertos y generosos, a ser respetuosos con nuestros ancianos, a ser amablemente exigentes con nuestros niños y jóvenes, para que descubran que el auténtico progreso humano no se puede lograr plenamente si no se busca el rostro de Dios en nosotros, sobre todo en los necesitados, en los diferentes, en los marginados, en los inmigrantes, porque el auténticamente humano se nos revela en su plenitud a la luz de Jesucristo. No podemos olvidar precisamente aquellas hermosas y emblemáticas palabras del Concilio Vaticano II. El misterio del hombre de todo tiempo, solo se esclarece a la luz del misterio del Dios hecho hombre. Porque el Redentor del hombre, Jesucristo, sigue siendo, seguirá siendo, el centro del cosmos y de la historia. Por eso esa certeza nos ayuda a descubrir que el hombre, como nos recuerda la Iglesia, el hombre y la mujer, es el camino de la Iglesia, camino de su vida y experiencia cotidianas, de su misión y de su fatiga. Invito-vos, meus ben queridos irmáns e irmás, señor referente, a que seguindo a estela do noso patrón San Martiño, loitemos por construir un pueblo máis humano, pacífico e respetuoso, onde todos podamos sentirnos acogidos tal como somos e pensamos, e non nos dejemos ideoloxías de onte ou de hoxe, por las ideologías de ayer y de hoy, de las que nos habla tantas veces y nos prevé el Papa Francisco. Que San Martiño extienda su capa de caridad sobre cada uno de nosotros, sobre esta ciudad y de todos los hombres y mujeres de nuestros pueblos, en especial aquellos que viven solos, humillados, aislados en el mundo rural, de tal manera que así construamos la civilización de la paz y del amor a que nos invita constantemente la Iglesia por medio del Papa. Que Santa María Madre, Señora del Consuelo, que se venera en el parteluz del pórtico del paraíso de esta catedral, y nuestro Señor San Martiño, nuestro patrono, nos ayuden a convertirnos en esos discípulos misioneros que la Iglesia y nuestra sociedad de hoy tanto necesitan. Que así sea. Acaba la homilía el señor obispo con estas palabras en gallego, homilía en que nos ha recordado la celebración en el día de hoy de la Iglesia diocesana a la que debemos contribuir como nuestra familia que es, en sus necesidades, nos ha animado a quererla, a vivir en esa unidad de la cual ha sido ejemplo San Martín. Ha puesto como ejemplo a San Martín de esa unidad entre todos, aunque seamos distintos, y ese ejemplo de caridad que tenemos también, que a ejemplo de San Martín, ese santo representado tantas veces partiendo su capa con los más necesitados. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos. Hermanas y hermanos, oremos a Dios Padre por Jesucristo, a su Hijo, que vive para siempre para interceder a favor nuestro. Para que el testimonio de los santos pastores nos estimule a caminar por las sendas de la perfección evangélica, roguemos al Señor. Señor, escucha. Para que la palabra del Papa, del Obispo y de los sacerdotes sea portadora de luz y de esperanza, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que Dios ilumine a los que tienen responsabilidades públicas, para que gobiernen con absoluto respeto a los valores espirituales y morales,
roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que el Señor conceda a todos los ministros de la palabra la fortaleza necesaria para denunciar los pecados de nuestro tiempo, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que ante el ejemplo de fe y de buenas obras de San Martín nos sintamos movidos a llevar a la práctica sus enseñanzas, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Acoge, Padre de bondad, las oraciones que por medio de San Martín hoy te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Están asistiendo a la celebración con sus ministerios de lectorado, acólito, ayudando al señor obispo, los seminaristas mayores de la ciudad, de la diócesis de Orense. Es también quizá un buen momento para acordarse de las vocaciones al sacerdocio, para pedir por ellos. Mientras el diácono prepara las ofrendas sobre el altar y escuchamos la interpretación del órgano de esta pieza, la trompeta voluntaria de Jeremías Clerc, sobre este trasfondo maravilloso de el retablo de esta catedral de Orense. Hacía referencia también el señor obispo en su homilía, así de pasada, al sínodo. La Iglesia de Orense está celebrando un sínodo diocesano, una de esas instrumentos que tienen los obispos para gobernar, para ser aconsejados en sus diócesis. Nos animaba y anima constantemente a los diocesanos de Orense y de todas partes, a todos los que nos escucháis, nos estáis viendo a través de 13 Televisión, pues a rezar por este sínodo. El sínodo es un instrumento en donde se consulta al pueblo de Dios, a los laicos, a los religiosos, religiosas, seminaristas, distintos grupos, pues de alguna manera para que aconsejen al señor obispo en su gobierno. En la diócesis de Orense se está llevando a cabo un sínodo diocesano. Es buen momento también para pedirle al Señor que nos ayude, como recordaba el señor obispo, de ayudar a la Iglesia en las necesidades, a la hora de ejercer la caridad, a la hora también de rezar en estos momentos a veces de acusaciones, a veces muy injustas contra la Iglesia, como nos animaba el Papa Francisco, ¿no?, a quererla, a rezar por la Iglesia. Vamos a continuar en esta celebración después de la incensación por parte del diácono, del señor obispo, del presbiterio, de todo el pueblo de Dios. Continuamos con la celebración de la Eucaristía. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones que ofrecemos con gozo en honor de San Martín, y haz que por ellos se oriente siempre nuestra vida en medio de la adversidad y en la prosperidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Martín de Tours, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Leonardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Martín y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sintiéndonos hijos de Dios, nos atrevemos a decir la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Paz. Pecado do mundo, ten piedad de nos. Que arrinca lo pecado do mundo. Que arrinca lo pecado do mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero en la palabra tuya bastará para salvarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Se disponen los sacerdotes a recibir el cuerpo de Cristo, la comunión. Todos
ustedes que nos ven a través de la televisión se pueden disponer también a recibir al Señor con alguna comunión espiritual. Pues todos aquellos que no han podido salir de su casa por motivos de edad, por motivos de enfermedad, quizá también porque esté muy mal día y ya son mayores, como sucede aquí hoy también en la ciudad de Orense, es el momento de unirse en una comunión espiritual para recibir al Señor, ya que no podemos recibirlo con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, a través de la comunión sacramental. Se dispone también la coral de Ruada, que nos está acompañando con los cantos en esta celebración, a interpretar un canto que nos ayude a acercarnos cada día más al Señor. Como decía, invitarles, si algún día tienen ocasión, a visitar esta maravillosa catedral de la ciudad de Ourense, cuyo patrono es este San Martiño, representado tantas veces en esa figura a caballo, partiendo su capa, con un mendigo que estaba en esa noche de invierno, y luego se le aparece el Señor, pues dándole gracias a San Martín por haber compartido su capa con aquel mendigo. Concede, Señor, a los que has alimentado con el sacramento de la unidad, una armonía perfecta con tu voluntad en todas las cosas, para que así como San Martín se entregó por entero, nosotros nos gloriemos de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanas y hermanos, os deseo a todos un feliz día de nuestro patrono de San Martín. A todos un feliz día del Señor. Gracias por vuestra presencia. Glorificad a Dios con vuestra vida. Podéis ir en paz. Como nos ha recordado el señor obispo en su despedida, pues aprovechar también para desearles a todos ustedes un feliz domingo, un feliz día de San Martín, a los que están aquí más cerca. Y que San Martín y la Virgen les acompañen a todos ustedes.